Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Tauro. Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo acá, excelente, una semana más contigo, feliz de estar en tu compañía. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y estamos en un tiempo de lectura maravilloso, muy propicio para lo que es tema energético. Hoy día tengo una luna hermosísima llena en el signo de Capricornio. Nos ha volteado. Aprovecha las energías de esta hermosa luna llena de Capricornio, la llamada luna de fresa. A ti te va a venir de lujo porque eres signo de tierra, Capricornio signo de tierra, así que junto con Virgo también van a estar muy, muy pletóricos, muy contentos, muy energéticos y felices. Claro que sí, decrétalo desde ya. Decrétalo. Hoy es solsticio de verano en el hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y que empiece el verano, que empiece en los días más largos, las noches más cortas, el momento en que la oscuridad vence la luz, fiesta pagana, pagana porque estaba antes de la religión cristiana. Y bueno, eso es una historia muy larga, muy bonita. Si quieres que la comente con más extensión, escríbeme y con mucho gusto grabaré un vídeo para explicarla mejor. Vamos a ver, Tauro, a por ello, aprovechemos esta hermosa luna, aprovechemos el solsticio de verano, o de invierno, dependiendo de la parte del planeta en que me sintonices, en que me contactes. Y también te comento que empezamos concomitantemente, al mismo momento, el Sol entra en Cáncer, en el signo de Cáncer. Así que felicidades para nuestros amigos de Cáncer, claro que sí. Tenemos una energía para ti, empezamos. 10 de bastos. Tenemos 2 de espadas y tenemos 6 de bastos. En el fondo de la baraja, el 2 de copas. Tauro, aquí a grandes rasgos estoy viendo que tú has estado como en un momento de bastante sobrecarga sensorial, carga emocional, como que trabajando mucho, pero más de la cuenta. No me extraña porque Tauro es muy trabajador. Tauro trabaja muchísimo, ¿no? Tauro no puede dejar de trabajar. Es algo que, como decimos así, los workaholics del tarot. Y con esta luna llena en Capricornio, pues eso se va a potenciar. Te lo estoy diciendo de una vez, se va a potenciar. Vas a sentir muchas ganas de emprender, de hacer, de trabajar, pero ten cuidado con lo que abarcas, ¿no? Porque tampoco es la idea perturbarnos a nivel mental, tampoco es la idea agobiarnos, no es idea de sentir que no sabemos qué hacer, ¿no? Un paso a la vez, eso sí, firme y constante como eres tú. Un paso a la vez. Quizás estén teniendo muchas proposiciones. Aquí estoy viendo a un Tauro que está obteniendo muchísimas proposiciones, que está obteniendo opciones, que quizás tenga que escoger entre opciones para tema de trabajo, para tema financiero, pero déjame decirte que independientemente de, y si tú lo manifiestas más todavía, hay un éxito muy grande, hay un 6 de bastos, hay festejo, hay celebración, así que quizás este agobio pueda ser precisamente por eso, ¿no? Porque no sepas qué elegir. Vamos aquí al 8 a ver una energía para ti. Tenemos el aislamiento, 3 de espadas. Segunda vez que me sale la energía del 3 de espadas. Creo que en el signo anterior también me salió. En este caso el 8 se representa de esta manera. El 3 de espadas es un corazón roto. Es un corazón partido por la mitad. Posiblemente te están indicando que tengas mucho cuidado con una posible traición, que de lo que ya lo tengo claro, fondo de la baraja, ok, comprensión, que quizás de los planteamientos que se te están haciendo, hay uno que no está muy claro y ya tú lo sabes, eso es lo que me gusta. Y quizás tú estuviste trabajando en ese planteamiento un tiempo, pero te diste cuenta de que no ibas por buen camino. ¿Y qué pasó? Tomaste otra decisión o la vas a tomar, pero esto es en tiempo presente, esto es ya. ¿Por qué? Porque ya tú lo comprendes. Ya tienes aquí el saber de que hay otra forma de hacer las cosas, de que hay otros caminos, otras vías y tú las tienes. Quizás puede ser que algunos de mis amigos de Tauro no lo estaban viendo claro, estaban como un poco cegados por ciertas circunstancias. En este momento no estoy viendo mucho lo que es la parte emocional, de hecho, en lo absoluto. Sí veo mucho el tema de trabajo, mucho el tema de mente. Has estado muy mental, han estado como muy meditativos, pensativos, como decidiendo, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Quizás en lo que tu intuición te indicaba que iba a ser lo mejor, resultó que no era tan bueno.
Entonces eso es lo que puede ser que a ti te haya estado causando como un poquito de malestar y molestia. Y decidiste como que recoger un poquito las redes, guardarte un momento, meditarlo y pensarte lo mejor. Pero aún así veo una buena decisión en puerta, una muy buena decisión en puerta, claro que sí, y te va a llevar a un éxito rotundo. A un éxito rotundo de celebración, de festejo, y es más, vas a poder ayudar a muchas personas a que no como que caigan en ese error. Vamos a ver, pido aclaración, sí señor. Exactamente. Fíjate algo, las energías son las energías y se manifiestan. Otra vez el 2 de copas. No te lo había comentado, pero vuelve a manifestarse porque ya me había salido anteriormente el 2 de copas. Los 2 de copas son asociaciones, personas con las que estás, también es toma de decisiones. El número 2 puede ser muy importante para ti, el 22, número maestro, 22. Asociaciones importantes, comunicación con gente muy, muy inteligente, gente que te aprecia, que valora tu trabajo, gente que te quiere, pueden ser familiares, amistades de la infancia, gente muy, 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 muy propia, muy bonita, muy, muy sensata, ¿no? Te veo a ti aquí tomando una decisión bastante fuerte, independientemente de, pero la decisión es bastante fuerte, quizás es una decisión hasta de vida, porque es un cambio de 180 grados en tu vida. Quizás hasta puedas estar pensando en cambiar de país, en cambiar de locación, de trabajo, aquí veo mucho movimiento energético. A nivel de cambio, aprovecha esta luna llena para decretar todas las bendiciones que desees en tu vida. Por favor, medita, porque me están hablando muy potentemente de que tú te empoderas de algo, tú te haces grande, a pesar de una circunstancia un poquito forzosa, un poquito intimidante y de mucha meditación. Después de mucha meditación, tú como que concientizas, haces piel. Un arcano mayor amigo, tenemos aquí el arcano mayor número 3, la emperatriz. Fíjate que tenemos a la suma sacerdotisa y tenemos a la emperatriz. Tenemos a la máxima sabiduría del tarot presente acá en energías femeninas. En energías yin. Recuerda que en el tarot no hay géneros. Tenemos aquí las máximas representantes de la raza sacerdotisa y la emperatriz. Esto es prosperidad, esto es avance. Aquí estás gestando algo con mucha madurez, un proyecto que está cuajándose muy bien, éxito garantizado. El emperador, pareja sabia del tarot, la máxima pareja de sabiduría de la corte, el emperador y la emperatriz, se hacen presente en tu lectura. Tauro, agradécelo, bendícelo, recibe estas energías para ti. Aclárame, por favor, el 10 de bastos. Mira, la mente, ya está clarísimo. La mente aquí ha estado jugándote un poquito en contra. Puede ser que sí hayan estado meditativos, pensativos, preocupados, angustiados, ansiosos y quizás hasta un poco con problemas para dormir, porque obviamente estaba planteándose un escenario bastante como que decir chungo. Pero tú eres muy sabio, tú te aíslas, tú comprendes las cosas, tú las estudias, las analizas y descubres que no todo lo que brilla es oro. Y emprendes un camino maravilloso. Me gustan las sociedades con las que vas a estar, me gusta la gente con la que se te está manifestando en tu vida. Me gusta que aquí posiblemente hasta estemos viendo los que tienen edad fértil y quieran ser padres o madres. Aquí veo hasta el inicio de ese proyecto, un proyecto en familia, de crecer la familia, de ser padres, madres, de multiplicar, todo lo que sea multiplicación, todo lo que sean procesos de crecimiento, procesos de evolución, es momento de sembrar porque viene victoria, viene avance y todo va a ser en tierra fértil. Claro que sí, Tauro. Pedazo de energía, Tauro. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver aquí este oráculo maravilloso. Perdido en las ruinas del pasado. Encuentra el camino hacia él ya y vive. Lo que te dije, mira, tú tomas una decisión, tú te das cuenta de algo, de un camino. Fíjate que me están hablando claramente de dos caminos, de decisiones, pero obviamente fue un camino bastante potente, fuerte, doloroso. El aislamiento, el 3 de espadas me lo está diciendo, porque posiblemente estuviste perdido en ruinas, en no saber qué hacer, y eso fue lo que te pudo haber estado causando esta energía que veo aquí bastante molesta. Pero te encuentras el camino y vas y triunfas, te empoderas,
meditas, creces, consigues personas maravillosas en tu destino. Yo dejaría la lectura aquí porque está extremadamente potente, Tauro, así como tú. Mil bendiciones y que se manifieste lo mejor para ti. Quizás esta lectura no resuene con todos, es imposible. Si no suena contigo, pues genial. Dame un like, suscríbete, comenta. Si no, libérala al universo. Para otro Tauro será. Aquí tenemos este maravilloso tarot. Otra vez el 2. Me sale otro 2 para ti, que son los tortolitos. Te estás enamorando o estás experimentando un ahondamiento de la pasión en tu relación actual. Fíjate, ¿te recuerdas que en el fondo de la baraja me había salido el 2 de copas? Pues aquí está. Todavía es posible salvar un matrimonio, un compañero romántico, no te rindas. Me gusta aquí esta lectura, este mazo, este tarot, porque es un tarot oráculo de los animales y está muy lo que es en la parte sentimental, la parte de pareja. Pero sí es bien cierto que aparte de pareja, porque este corazón roto, si me están indicando que es por parte de trabajo y todo, quizás también para muchos de mis tauros puede haber sido en la parte sentimental. Pero independientemente de, hay otro camino que se presenta y tú lo tomas. Igualmente lo creces y lo avanzas y lo prosperas. Sea en lo material, a nivel laboral o a nivel sentimental. Pero sí te causó bastante dolor. Wow, Tauro, me encantan tus energías. Vamos a sacar una carta aquí, un mensaje de los ángeles, arcángeles, serafines. Estos seres guías hermosos de luz que nos guardan y nos acompañan siempre, que están simplemente a una respiración de nosotros. A una respiración están. Ángel de la claridad espacial. Es el momento de hacer que desaparezcan los viejos pensamientos y sentimientos negativos. Sí, ya lo hemos hablado, Tauro. Es momento de dejar de apagar la mente y de soltarnos a la belleza de la vida. Ya estuvo bastante. Ya esto no es para ti. Esto no es para ti. Ya tú te diste cuenta que un camino no era. Ya tú te diste cuenta que un trayecto te estaba causando malestar, molestias, problemas. Y viste con tus ojos del alma, de tu corazón, después de tanto meditarlo, de crecer y evolucionar, que hay un camino bendecido, claro, lleno de luz para ti, para desarrollarlo. Tauro, pedazo de energía, me ha encantado compartir contigo. Gracias por estar, gracias por ser, por existir. Que la potencia de esta maravillosa luna de solsticio de verano te cubran, te protejan. Cuídate y estamos en la próxima semana. Suscríbete, dame like y comenta. Bendiciones.